Acá empezó todo. Allá, donde yo les voy a mostrar, parece que empezó todo. Gonzalo Asís está en el kilómetro cero de este escándalo político. Voy a decirlo de otro modo, entre algodones. Sería el kilómetro cero, habría sucedido en ese lugar. ¿De qué estoy hablando, Gonza? Diego, muy buenas noches. Es el barrio de Tribunal, la esquina de Lavalle y Libertad. Atrás mío está el Palacio de Tribunales. Acá se concentra todo lo más fuerte del Poder Judicial de la República Argentina. En un rato vamos a mostrar este lugar donde habría comenzado todo. Porque todo polo de poder, Diego, tiene su espacio de rosca. En un ratito, en solo una vuelta más, vamos a desentrañar esta historia. Muy bien. Desde la confitería tradicional de Buenos Aires, donde habrían ocurrido las grabaciones. Pero ahora, Gustavo Bazán accedió a una fuente altísima, la Fontana di Trevi, por la calidad y categoría, sobre Españolo. Gus. Así es. ¿Qué quiere decir lo que estamos viendo? No sé qué voy a hacer. Tal cual. Eso es lo que me transmitieron del entorno muy cercano a Diego Españolo, ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad, cuando le pregunté a esta persona, repito, muy cercana a Españolo, cómo iba a seguir desde el punto de vista de Españolo esta película. No sabemos qué va a hacer. Bien. Y sobre esa pequeña frase vamos a analizar que hay un mundo. Si Españolo dice no sé qué voy a hacer, el gobierno está tenso, con miedo. No sé qué voy a hacer podría decir o podría representar. Soy inocente y digo que son todos inocentes, o me coloco en el estatus de colaborador y entonces con una partitura empiezo a cantar. Y ahí, ¿qué podría cantar? No dice, sí, sé lo que voy a hacer, voy a contar toda la verdad y es mentira. Dice una cosa que es una frase pesadísima para este momento político. No sé qué voy a hacer. Deshoja la margarita con pólvora. Está Españolo. Bueno, quiero decir también que está Fausto Espotorno, la economía. Nos vas a contar si el dólar, si el riesgo país, cuánto tiene que ver con este momento político del gobierno, cuánto es contextual, cuánto viene de antes, la pulseada con los bancos. ¿Sí? Sí. ¿Estás listo para eso? Sí, tenés 3 o 4 horas, ¿no? Bien. Vos vas a tener que vas a resumir. Está Margarita Stolbizer. Gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Nos vas a dar tu mirada. Hace muchos años denunciadas corrupción. Y atención, porque está Lourdes Arrieta. Así es. Muchas gracias por la invitación. Lourdes Arrieta perteneció al mileísmo, a las fuerzas del cielo, a la Libertad Avanza. Y en un momento hubo un entredicho, ustedes lo recuerdan, la visita a los militares detenidos, a los genocidas, versiones de todo tipo, y tu salida, que coincide con el también Marcela Pagano y algún otro más, de Alessandro, y forman coherencia. Así es. Entonces yo quiero saber qué pensás vos de este momento habiendo estado y ya no estando. Y por supuesto está Alejandro Katterberg. Una primera impresión te pido de esto que estamos mostrando. A ver, el gobierno está en un problema, en un gran brete, a muy pocos días de una elección clave para el futuro de lo que va a ser los segundos 2 años de la administración. Perdió el control de la agenda y además acá hay 2 problemas. Uno es el más grave, las denuncias en sí mismas. Pero hay un segundo problema que es la capacidad de reacción del gobierno frente a la denuncia, sea verdadera o sea falsa. Lo que se vio en un comienzo fue un gobierno deshilachado, sin cohesión, sin organización, sin articulación, un gobierno que empezó a mostrar al rey desnudo, ¿no? Entonces, recién en estas últimas horas el gobierno pareciera empezar a mostrar alguna capacidad de cohesión, de respuesta,
Pero, insisto, está el problema en sí mismo y está el problema del gobierno no pudiendo responder efectivamente ante el desafío que se le presenta. Bien, el kilómetro cero, si es que lo fue, muchos dicen sí, fue ahí, del Audio Gate Gonza, en la Petit Colón, una confitería histórica, tradicional, muy bonita de Buenos Aires, ahí enfrente de tribunales. Eso es Libertad y Lavalle. Y Lavalle, exactamente. Estamos en el corazón judicial de la Argentina, Diego. Esta esquina, mira, atrás mío está el obelisco. Ahí le pedimos a Fede que muestre para la gente que se tiene que ubicar en la ciudad de Buenos Aires. Mira, vení, Fede. Esta esquina que tenemos acá, que es la emblemática esquina de Libertad y Lavalle, es la esquina, Diego, detrás de la cual está el Palacio de Tribunales. Atrás mío, en ese enorme edificio que está en la oscuridad, en el cuarto piso, por ejemplo, trabajan los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Pero ahí está la Oficina de Violencia Doméstica, atrás están los tribunales. Y por último, quiero mostrar algo más, que no es un dato menor, Diego. Acá derechito, a 2 cuadras y media, está el órgano que juzga y condena a los jueces en la República Argentina, el Consejo de la Magistratura. Pero vamos a la parte más linda, que es el Petit Colón, que es un apéndice del emblemático teatro argentino. Es muy parecido en cuanto al mobiliario, la boiserie y todas estas cosas tan bonitas que tiene. Pero, a ver, más allá de esto, hay que decir algo, Diego. En este bar se cocina la rosca judicial de la Argentina. Mirá, vamos a entrar despacito para compartir con ustedes dónde habría Contales a los dueños que para vos se cocina la rosca judicial de la Argentina, a ver cuánto durás en el bar. No, pues ya lo hemos hablado, Dieguito. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Placer, muy amable. Permiso, vamos a caminar y nos vamos a sentar en una mesa muy particular, Dieguito, porque es la mesa que da directo al Palacio de los Tribunales, ¿no? Esta mesa es la mesa que muestra a la perfección por qué te digo que acá se cocina la rosca judicial de la Argentina. En este bar tan bonito, fundado en el año 1978, en pleno mundial, comen todos los mediodías los jueces, los fiscales. Es un barrio que está repleto de estudios de abogados, laboralistas, civilistas, foro comercial, mirá, foro administrativo, todo se cocina acá. Todo indica, Diego, que en una mesa como esta, hace exactamente un año, pasó lo que todos escuchamos esta semana. Da la casualidad o no, que hace exactamente un año se produjo la primera denuncia del doctor Alejandro Díaz Pascual, una denuncia investigada por Rívolo y por el juez Sebastián Casanelo, que es cierto, terminó en la nada, pero no tanto, Diego. ¿Por qué? Porque si bien la causa quedó archivada, es la causa de la cual se desprenden todas las irregularidades que aparecen en el audio inicial. Bien, del dijiste Pagnolo, la palabra clave que es desprenden. audio. No sabemos dónde pusieron, si esto se... Mirá. ¿Dónde pusieron Mirá, el grabador? vamos a ¿Cómo escuchar los pudieron haber ruidos. grabado? Quiero que escuchemos un audio. Escuchemos y vamos Dale. a tratar de ver, para todos los que no saben, a nosotros nos resulta un poco más familiar el tema micrófonos, grabaciones, etc. Sí. No de espionaje, Sí. pero sí. Y para contarle a todos cómo es que tan sencillamente te pueden grabar, quizás después te editaron. Vamos a ver un audio. Y luego lo que está haciendo, está choreando de una manera. A mí me están desfalcando la agencia. A mí me pusieron un tipo que maneja todo lo que es la caja mía, un delincuente. Ese es un delincuente que estaba en la gestión de Macri y se fue, pero, o sea, cuando se fue con denuncias y se llevó los discos rígidos de la computadora. No, un delincuente. Él no está metido, pero es toda la gente de él. Entonces van a pedirle guita a la gente, a los prestadores le van a pedir guita. Yo fui y le dije, Javier, escúchame, yo estoy denunciando todo el choreo, todo esto, y abajo tengo gente que va a pedir guita. Entonces, cuando yo vaya y toque a uno, van a decir, che, flaco, está todo bien, muéstrame, y venís a pedirme guita con estos delincuentes. Entonces, Javi, ¿qué hago? Yo no los jodí más, yo me dedico a controlar que lo mío esté ordenadito, porque el quilombo lo hacen atrás, a mis espaldas, y yo ahí ya no tengo nada que ver, no puedo tener control de lo que pasa a mis espaldas, pero lo que yo firmo, eso está todo prolijito, es lo que a mí me importa también. Bien. En Decime, una mesa más. Dieguito, si no, lo que no se escucha es esto. Sí. ¿Escuchás? Es esto, ¿no? Es lo mismo. Sí, sí. O de repente cuando El ambiente haces esto café, y claramente. el ruidito al- Sí. el ambiente, me lo tomo, Dieguito, no te ortives. Un poquito de Está muy azúcar. Pero bueno, te decía que en este lugar
todo indica por los comentarios que el propio Spagnuolo le hace a muchas personas que forman parte del gobierno, es donde él habitualmente venía a comer, a tomar algo. Porque es el lugar donde, si vos te querés encontrar con jueces, con fiscales, con abogados, con operadores, este es el lugar. Es este y otro más. Te digo que durante mucho tiempo los tribunales y el Teatro Colón no tuvieron un bar de rosca. Y este se fundó en el año 78 y es el lugar por excelencia. Se come muy bien, esa es la verdad. Es un lugar muy elegante, es muy parecido en lo que es la decoración al mismo Teatro Colón. Fíjate lo que es la elegancia. Pero te decía, cada mediodía se convierte en un centro de producción de información judicial y de relacionamiento muy importante. Espera, vos empezás a tomar tu café. Vos tomás tu café. Sí. Dale. Margarita, ¿cómo te suena el circuito de la posibilidad de haber sido ahí mismo grabado? Si hay espionaje detrás, ¿qué percepción tenés vos del modus operandi, de cómo fue esto? Me da la impresión hoy que es una simplificación de un tema mucho más grave y mucho más profundo que detenernos a analizar el audio, ¿no? Yo creo que hoy está claro que los chorros, los corruptos están adentro de este gobierno y eso es lo que tiene que explicar el gobierno. Hay dos pilares centrales de la gestión de Milei y de la promesa de Milei que se derrumban. Uno era terminar con la casta la tiene adentro sin ninguna duda, esto es un comportamiento casta. Y la otra tiene que ver con el equilibrio fiscal. Si se quiere, la bandera más importante de este gobierno, y si algo atenta contra el equilibrio fiscal, es la corrupción. Porque lo que hemos visto es el aumento de esta misma empresa, la suizo-argentina, que en el año 2024, todo el año, le facturó al Estado 3.000 millones de pesos y en lo que va del 25 facturó más de 108.000 millones de pesos. Lo que ocurre es que cuando les aumentan los pedidos de coimas, ellos no pierden. Los prestadores que hacen aumentan la facturación y eso es lo que rompe hoy el equilibrio fiscal. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, sobre todo quienes denunciamos en su momento al kirchnerismo, y hago la aclaración que cuando yo denunciaba a Cristina Kirchner, Milei era empleado o ñoqui, no sé, de Scioli, cuando nosotros denunciábamos en el año 2014. Lo cierto es que también me parece que hay una cuestión seria en cuanto a lo que significa para la gente común. Cuando el kirchnerismo robaba y la plata que la familia Kirchner se metió en el bolsillo, la sociedad no terminaba de percibir que eso le afectaba de manera directa. Hoy, en cambio, creo que empieza a estar mucho más claro el vínculo directo entre el acto corrupto y la falta de prestaciones nada menos que a las personas con discapacidad. Además, una discusión que se está dando casi en simultáneo y que hace mucho más grave el episodio. Ya la cuestión no es simplemente una cuestión moral, es una cuestión económica. Los inversores miran también lo que pasa en la Argentina y tiene que ver con esto. La gente empieza a saber que en el área de la discapacidad y en el Ministerio de Salud, donde se le niegan prestaciones con la famosa motosierra, pagan coimas recontramillonarias, ¿no? Bueno, esta es una hipótesis que se está investigando. Quiero preguntarte, ¿cómo vos ves, Lourdes, esto? Y yo quiero decir que no es menor el tema de cómo fue la grabación y demás. Más allá del contenido, Margarita, lo estamos mencionando todo el tiempo. Yo mismo lo dije el viernes con mucha claridad. Pero hay un vehículo de esto que tiene que ver con una grabación y en un momento el gobierno empieza a sospechar de todo el mundo. Y sospecha, hay que decirlo también, de una compañera de tu nuevo bloque. Vos lo sabés. Así es, han acusado a la diputada Marcela Pagano y también al diputado Carlos D'Alessandro, que estuvo la semana pasada aquí mismo. Hemos pensado un plan de contingencia, de crisis, ante estos rumores que atentan contra la honorabilidad de dos diputados, porque solamente el hecho de haberse apartado, ¿no? Y no querer ser cómplice de lo que está pasando dentro del gobierno y que muchos otros diputados de La Libertad Avanza también quieren dar este salto y no pueden porque tienen miedo precisamente a lo que es la estructura de poder que han creado los Menem. Pero ahí se habla de todo esto es en potencial y yo replico cosas que el gobierno piensa, no es que yo lo piense, viste, en época contemporánea, redes, no es que yo pienso, pero el gobierno podría estar pensando que, dada la pésima relación con, por ejemplo, Martín Menem y con Karina Milei, ese sería el origen de una posible grabación
de alguien relacionado a Marcela Pagano. Yo no estoy acusándote, Marcela, pero estoy replicando con claridad y con pelos y señales lo que está pensando el gobierno, que está desconfiando de ella. Nosotros, perdón, lo que pensamos es, por eso quiero remarcar este plan de contingencia de crisis, que el gobierno no lo tiene, que ya hace una semana que ni siquiera puede de alguna manera proponer alguna línea comunicacional para esclarecer, ¿no?, estos hechos, y lanzan estas operaciones en contra no solamente de Pagano, de D'Alessandro, en contra también de Fernando Cerimedo, que fue uno de los asesores que acompañó en la campaña, al mismo marido de Marcela Pagano, que ella misma lo blanqueó hace poco en sus redes sociales, que es Franco Bindi, a la misma Victoria Villarroel también, exactamente, a la misma Victoria Villarroel, pegándolos con una foto donde sale Victoria, la vicepresidente, junto con Marcela Pagano, y Españolo. Me parece que hoy en día echarle la culpa, hasta inclusive pensar que es una opereta kirchnerista, me parece que es infantil los argumentos que hoy en día están tratando de lanzar. La Libertad Avanza y también desde el Ejecutivo, porque bien sabemos y está a las claras de que no tienen una respuesta sólida para darle a la sociedad, y más entendiendo que el presidente y la investidura presidencial hoy en día está afectada no solamente por este caso, sino ya van 6 casos de corrupción en la gestión de Javier Milei. Lu. Yendo a la sustancia, que es esta cuestión de si el gobierno efectivamente está involucrado en cuestiones de corrupción. Ustedes se han distanciado, han formado un partido propio, y una carta abierta de Marcela Pagano menciona la cuestión de la corrupción, vos también ahora. ¿Tienen ustedes información que aliente esas versiones? ¿Información acerca de hechos de corrupción en el gobierno? Nosotros lo que sabemos es en base a lo que se ha investigado y que se ha presentado a la justicia. El mismo D'Alessandro dijo que se ponía a disposición para, si tenía que dar a conocer ciertos testimonios que le habían llegado, se iba a presentar. Tu compañero de bloque. ¿A qué te referís? Él lo dijo en un momento acerca de los audios de Españolo, y que le habían comentado que aparentemente habría este tipo de coimas. Él se puso a disposición inmediatamente. ¿Y por qué no hizo la denuncia? ¿Por qué no hizo la denuncia judicial si tenía esa información? A ver, en lo que decimos es presunta, así es que yo intuyo que, y entiendo, ¿no?, de parte del diputado D'Alessandro, que va a esperar directamente a que se pueda presentar ante la justicia. Bien, vuelvo a Gonza Asís, que está en la confitería donde habrían grabado. Está el contenido y está el soporte donde ese contenido se conoció, que tiene que ver con estas grabaciones. Gonza, te escucho. Claro, todo indica por los comentarios que Spagnolo le hace a un montón de colaboradores e integrantes del gobierno que los lugares donde él se juntaba con sus contactos judiciales era este lugar. Las mesas, vos te darás cuenta, es un lugar muy concurrido, Diego. El sonido que se escucha habitualmente en un bar, y estamos a la noche, por más que esta confitería se caracteriza porque todas las noches, cuando termina la función del Colón, se vuelve a llenar de gente, siempre tiene ese tradicional ruido de confitería porteña con el famoso sonido de la taza, de la cucharita. Dato importante, Diego, ¿por qué te decía la causa que quedó desestimada? Porque esa causa, que si bien comprobó que no se violaba el sistema normativo que regula lo que llamamos las grandes compras en el ámbito de la salud, dejó algo de información que recién lo rescataba la diputada Stolbizer. Y es el hecho que en 2024 la droguería en Suizo-Argentina recibió del total del dinero invertido en la compra de medicamentos por parte del Estado el 19,14%, mientras que el 80% restante se repartió entre, escucha bien, 57 proveedores. Es la punta, Diego, de esta historia, que desata una investigación que ahora se sostiene en parte y se mediatiza sobre todo con el audio de Spagnolo, que, repito, ahora la justicia va a tener que comprobar si es real, si está adulterado, si se hizo con inteligencia artificial o lo que sea, pero todo indica por sus propios comentarios a sus colaboradores que este es el lugar, como decías vos, el kilómetro cero, del cual nacen todas sus relaciones a nivel órbita judicial. A un hombre que es abogado, no te olvides, antes de ser esto. Y no representó además a Milei en alguna causa, sí. Quiero que Gustavo reitere la frase de Spagnolo, que de altas fuentes le llegó
y inmejorable fuente. Esta tarde tomé contacto telefónico, no por WhatsApp, sino hablando con una persona muy cercana a Diego Españolo y me sintetizó en 10 segundos lo que hoy está en la cabeza de Españolo. Dice, no sé qué voy a hacer, dice Españolo, dando a entender que tiene opciones sobre la mesa. ¿Entendés que esto es fuerte? No sé qué voy a hacer, no sé cuál es mi estrategia. Y el gobierno debe estar muy ansioso por saber qué va a decir o qué tiene para decir Españolo. Y si lo que trasciende es que Españolo dice, no sé qué voy a hacer, Exacto. el gobierno no termina de tomar control de la situación. Digamos, quiero preguntarte, Margarita, ¿qué significa si vos te pones desde el punto de vista de la lectura de la frase, no sé qué voy a hacer? Primero, digo, nos tendríamos que preguntar si está totalmente descartado que el propio Españolo hubiera grabado y o difundido ese mensaje, ¿no? ¿Por qué y para qué? No, digamos, podrían haber diferentes razones, pero yo digo, no lo descarto, porque esta gente no tiene ni un pelo de tonto. ¿Pero para qué se iba a arruinar la vida a un muchacho de esta manera? No sabemos si se la está arruinando o no. Todavía hay que ver el devenir de las cuestiones. Y yendo a tu pregunta y en relación a esto también, a ver, yo no tengo duda que cuando dice voy a ver qué hago, la opción que a todos más se nos ocurre es la posibilidad de acogerse a la figura del arrepentido o del colaborador. Siempre entendamos que la figura del colaborador o del arrepentido es una figura que se planta en la especulación sobre los propios beneficios que él va a obtener. Siempre. Claro, pero ahí ya estás haciendo Recordemos caso Fariña y otros. Claro, pero ahí... Lo hacían para beneficiarse. Bien, pero ya ahí es un paso más que es dramático para el gobierno, que es una autorreducción de daño, digamos. Dado que voy a morir, quiero elegir que sea más suave o con menor pena. Exacto. Es que pero el gobierno no quiere saber nada. El gobierno está diciendo soy inocente. El gobierno no con esa hipótesis no quiere saber nada. Por Diego, eso todavía ni dijeron insignificante. que son inocentes. Recién marcaba Lourdes y lo dijo Ale Katterberg también. Hay una falta de reacción. Karina Milei reaccionó fuertemente cuando la acusaron de tener un reloj de $25.000 y valía 1.000. Y la verdad no ha dicho una palabra para rechazar semejantes acusaciones, ¿no? A ver, Lu. No sé qué voy a hacer. Esta fuente tan clave con la que habló Gustavo no se llamó a silencio. Está dando un mensaje también. Puede querer decir muchas cosas. También es una palabra que va a ser escuchada por el poder político, por el mileísmo. Y Gustavo tiene esta frase de esta persona tan clave del entorno de Es una de las frases del día, exactamente, Gustavo, es un mensaje político cargado de, bueno, todos signos de preguntas. ¿Qué decís, Ale? No sé qué voy a hacer. No. ¿Cómo se metaboliza? Basado en la experiencia de la justicia argentina, de cómo estas cosas evolucionan, esto tiene pinta de que se va a ir diluyendo, se va a ir postergando y habrá que ver. Eso es el momento de incertidumbre. Por ahí mañana se arrepiente, como decía Margarita, por ahí mañana judicialmente esto cambia, pero la pregunta es cómo esto evoluciona en las próximas 2 semanas hasta la elección de la provincia de Buenos Aires y después en las próximas 6 semanas hasta la elección nacional. Porque te diría algo, Diego, esto es de un impacto potencialmente muy profundo para el gobierno. Todavía no lo sabemos y hay que ver cómo impacta en la opinión pública. Lamentablemente hemos tenido muchas experiencias de casos de corrupción en este país que no han impactado fuertemente en la opinión pública, lamentablemente. Ahora, el impacto de un resultado electoral muy negativo o por el contrario, muy positivo, altera para mí políticamente mucho más la dinámica del país hacia adelante que incluso este mismo episodio. Mientras tanto, en un mundo que no es paralelo, los mercados, el dólar, el riesgo país, Fausto, desarrolle. Tiene 4 días de programa para hacerlo. No, lo acaba de decir Alejandro, incertidumbre. Esto es incertidumbre pura. Y los mercados no les gusta la incertidumbre porque estoy poniendo plata y no me gusta no saber qué va a pasar con mi plata, ¿no? Entonces, primer punto, había ya, previo a todo esto, estuvo el desarme de las LEFI, que era una operación muy riesgosa. Reitera las LEFI para todos. Las LEFI. Antes, hace muchos años teníamos las LEVAX. Las LEVAX dieron
la luz a las LELIQs. Y las LELIQs dieron luz a las LEFI y se acabaron. Hasta ahí siguió la... O sea, es la deuda del Banco Central que después se convirtió en deuda del Tesoro. Las LEFI era la última versión de todo esto, que era deuda realmente del Tesoro, ya no del Banco Central. El Tesoro se tuvo que hacer cargo de la deuda del Banco Central para poder ordenar el balance del Banco Central. Esas LEFI, el gobierno dijo, bueno, listo, me cansé de pagar intereses porque la verdad que estamos manteniendo todo en pago de intereses con esto, un déficit que hay que sacarlo, eliminó las LEFI. ¿Qué pasó? Eran muy caras de pagar esos sí, intereses. Las LEFI en total eran 9 billones de pesos. Bien, las cambiamos para algo más barato. Era mucho ¿Y es más- más barato No. lo que es? A ver, es mucho más barato que... Era mucho más barata que las LELIQs, pero se dejó de pagar. Para el gobierno sí es más barato. ¿Qué pasa? Claro, ¿cómo las pagaste? Hay una emisión de pesos de 9 billones de pesos. Eso se podía ir al dólar, se podía ir a la inflación, etcétera. Exceso de pesos. Entonces el gobierno dijo, bueno, ahora voy a subir los encajes, que es la forma en que los pesos vuelven al sistema, al Banco Central, a través de los bancos. Los bancos tienen que guardar esa plata en el sistema, en el Banco Central. ¿Cuál es el problema de eso? Que reduce mucho la capacidad de liquidez o de crédito. Es muy técnico, pero la cantidad de Menos pesos crédito para dar, digamos, de 10 pesos que leen, de 100, el Que cada- banco cuánto tiene que no mover y tiene que Y estar si vos encajado? depositas 1.000 pesos, tenés que dejar hoy 500 pesos, de 1.500, más de 500. Bien, y con eso el banco tiene menos para prestar, o sea, se desdinamiza la economía. Se seca la plaza. Se seca la plaza, tiene menos para prestar y encima la rentabilidad del banco se hace pelota, por así decirlo. Porque el gran problema es que vos ahora tenés, si yo quiero le quiero prestar plata a él, le puedo prestar 500 pesos y a ella le tengo que pagar intereses por 1.000. O sea, te das cuenta que por lo menos tengo que duplicar la tasa de interés que le cobro. Entonces también se hace más cara la tasa de interés. Por eso sube tanto la tasa de interés. Entonces, en ese contexto pasa todo esto, lo cual mete mucho más ruido al... Esto vamos a contarlo, después lo va a desarrollar Alejandro, es previo a todo, ya venía, Ya, antes que ese era- fallen los audios, ya venía este problema. Esto ya digamos que era el mantel en el que estábamos en ese momento. Viene todo esto y mete mucho más ruido. ¿Y por qué mete ruido todo esto? Yo tengo esta visión en general para explicarlo, a ver si se entiende. En general, los mercados, uno puede asumir que los mercados en general, como visión promedio, porque los mercados son gente que compra y gente que vende, o sea que siempre hay dos personas que oponen visiones. Pero en promedio, más o menos, sí, los análisis de gente como Alejandro Katterberg y gente que hace o economistas que más o menos tenemos una visión del mercado, de lo que puede estar pasando. Esta es la visión que uno puede asumir que tiene el mercado. En ese escenario principal, podemos decir, el escenario principal, se suponía unos ciertos resultados electorales y cierta expectativa de futuro, porque todo el mundo quiere ver qué va a pasar en el futuro. Ahora, si ese escenario empieza a ser dudoso, se empiezan a pensar escenarios alternativos. ¿Cuáles son los escenarios alternativos? Bueno, ¿qué pasa si el gobierno le va muy mal en las elecciones? ¿Qué pasa en ese caso con el equilibrio fiscal? ¿Qué pasa con los pagos de deuda? ¿Qué pasa con el financiamiento? ¿Qué pasa con el dólar? ¿Qué pasa con el dólar? ¿Qué pasa con la renovación de la deuda del año que viene? Ojo, estamos hablando de la gente que tiene la deuda, la gente que tiene los depósitos, que tiene... Y muchos de ellos dicen, ¿sabes qué? No, porque- Claro, pero hay un Me efecto de salgo profecía del mercado. autocumplida, de profecía autocumplida, en donde no se, digamos, son agentes de cambio en el sentido de que una movida del mercado en una dirección o en otra dirección también produce efectos. Obvio. Que después se cumplen y confirman ese escenario catastrófico que construye el mercado. Te voy a poner un ejemplo. Poné que vos tenés un escenario donde decís, mira, con este escenario yo gano 100 pesos. Pero si sale todo mal, pierdo 1.000.000. ¿Está? El escenario de perder 1.000.000 aumentó un 3% de probabilidad. Sí, pero pierdo 1.000.000. ¿Se entiende? Entonces, por más que el escenario haya cambiado en probabilidad poco, al ser tan grande la pérdida esperada, bueno, corrige Pero vos mucho la podrías decir valoración. que, digamos, el aumento del riesgo país tiene que ver con estos audios de Petit Colón. No, ya venía. Vamos a ir a Petit Colón a reclamar las medialunas compensatorias. Dale. Primero, sí, algo de eso hay porque el lunes el mercado se desplomó y las acciones cayeron casi 5, pues llegaron a caer hasta 5% y el riesgo país pasó de 700 a 800 puntos básicos. Y no hubo ninguna medida del gobierno que explicara eso. Para que se ponga en contexto, Ecuador llegó a 800 puntos básicos de riesgo país cuando el mercado asumía que iba a ganar el comunismo. ¿Ahí está? Bueno, pero también. Para poner una decir, che, ¿qué precios son estos? Estos son precios de default directamente. Pero está un poco Claro. exagerado, me parece el tema. Es una discordancia porque tenés
equilibrio fiscal, Eso. inflación más o menos baja, Compra bonos. no, pero pará. Y al mismo tiempo tenés un riesgo país en 830. Hay algo que el mercado no le cierra y las dudas son, en principio, Son dudas. no vas a poder entrar a refinanciar la deuda en dólares, que era la prioridad número 1 o 2 de Caputo, cuando abrió el cepo parcialmente, dijo a fin de año tenemos que llegar a 500 de riesgo país y refinanciar los vencimientos. Son 5.000 millones de dólares que hay que pagar cada 6 meses a los acreedores privados. Y por el otro lado ya tenés, bueno, el mercado empieza a pensar, lo decíamos ayer, que la banda cambiaria, como la conocemos, tiene corta vida. Bien. Una acotación pequeñita. Sí. Por algo los premios Nobel de Economía dijeron que las instituciones importan, que los países que progresan son aquellos que mantienen instituciones estables, confiables. Esa es la forma en que los países pueden prosperar. Hoy el gran problema que la Argentina tiene es una débil institucionalidad. Y además, cuando la institucionalidad es débil, ahí en los resquicios del medio se cuela el delito. Pero yo ahora voy a girar el escrito. Una aclaración sobre eso. Ojo que Argentina ¿Por qué tiene es débil? instituciones equivocadas. Los modos de Milei, lo que quieras, pero digamos, ¿en qué se transgredieron las instituciones? Ay, Diego, hace 2 años que la Argentina no tiene presupuesto. Está bien. Y hubo Sí, otros eso- gobiernos que no tuvieron presupuesto. ¿Y? No, nunca. 2 años seguidos sin tener presupuesto nacional, no. Hoy todos hablan de lo que pasa en el Congreso. El Congreso está haciendo lo que la Constitución dice que el Congreso debe hacer, que es asignar los recursos, porque el presidente decidió que no hubiera presupuesto para asignarlos él discrecionalmente. La verdad es que este es un gobierno que nombró jueces de la Corte por decreto. Y qué lo voltearon jueces? y no pudieron pasar ¿Y porque qué funcionaron las jueces? instituciones. En eso hemos condenado la corrupción acá, ficha limpia. El que ve el programa no tiene dudas de dónde estamos Bueno, parados. pero Lo que te quiero decir, pon- nombrá tampoco ficha estamos. No limpia. veo que estén forzando. Ahora podemos entender que el gobierno también volteó ficha limpia porque pensaban que en algún momento les podía tocar. Bueno. El pacto Sí, ahí hay todo un entre- debate también, porque una de las instituciones claves de un país es la moneda. es la moneda. Y con la baja de la inflación hay una recuperación de la moneda. Sin duda. Lo que digo es, no es suficiente. Los mercados también miran las instituciones. Los que Miran firman esa los institución cheques, los también, inversores, miran cómo funciona un país, miran el nivel de independencia que la justicia tiene, la inversión que los estados hacen en áreas Bien. clave. Bien, ahora seguimos, pero tengo a Gonzalo, lo van a echar de Petit Colón porque está esperando por el hablar con tostado. nosotros. Me echaron. Gonza, ¿qué información ¿Qué te llevo, Dieguito? desde el que... Te voy a llevar uno de estos, te aviso. Te llevo uno, te aviso. Yo tengo una pregunta para mirá, Gonza. ¿sabés que Pero, te ve- ¿qué información política Este desde ese Violeta. bar donde todo habría empezado? Este Violeta. Está muy bien. Mirá. Bien, es Violeta. Te está cierro muy con bien. esto, información política, nada. Sí. Hay un último dato que quiero compartir con ustedes. Me voy a levantar un segundito para mostrar algo más que tiene este bar que es espectacular. Pero no Es hagas esta escalera turismo a la cual- gastronómico, contanos de... Sí. No. Mirá lo que es esto. Todo bar de rosca tiene un subsuelo, Dieguito. Porque en los subsuelos ocurren las cosas que no pueden ocurrir Es cierto. a la luz y a la vista de todos, ¿no? Así que me lo marcaban recién, es un lugar también muy, muy bonito que tiene. Nada, insisto con esto, más allá del color que le ponemos, este sería el lugar, según los testimonios que algunas fuentes del gobierno tienen, habiendo hablado con Spagnuolo, que es el lugar donde Bien. habitualmente Spagnuolo y la gente como él se reúnen a hablar de temas de justicia y de política. Tengo el por bonus la track de cercanía Lu. física Sí. con los órganos del poder. Gonza, tengo una pregunta. Dale. ¿Los mozos lo conocen Sí. Spagnuolo en el Petit Colón? Permitime no quemar a nadie. No El famoso no me quemes. quiero comprometerlo. Bien, gracias Conocen Gonza. acá todo el mundo conoce a todo el mundo. Bien, gracias Gonza. Los secretos de los mozos de Petit Colón. ¿Cuánto vale ese? Vamos a ver quién está del otro lado. ¿Aló? Aló, ¿estamos al aire? Sí. Hilita. Sí. ¿Y dónde está la? Ahí está. Ahí está. me veo. Ahora son todos opositores furiosos, ¿eh? Se codean en los canales para ver quién está más indignado. Hasta Johnny Viale se hace el furioso. Pero por favor, ustedes trajeron al loco, háganse cargo, no salten del barco ahora. Qué fácil ahora, ¿eh? Qué fácil. Ahora los hermanos Milei que están a paso del juicio político y la prisión, cualquiera se hace el San Martín. Pero cuando yo, Elisa María Belina Carrió, lo digo con toda humildad,
Les alerté sobre todo este entramado corrupto allá por diciembre del 2023. Nadie me daba ni cinco de Nadie quiso bolilla. escuchar. Porque medía Milei, era la novedad, lo retuiteaba Elon Musk. Bueno, ahora todos hacen cola para pegarle. Bueno, Pero hasta está- el gordo Dan le va a pegar dentro de poco. Y ustedes no se hagan los distraídos, ¿eh? No, Porque que me ponían ahí, me llamaban para que vaya a estar con ese vulgar talarico que lo ponían para hacerme Tarico. burlas y monerías. No, por Tarico, favor. Tarico, sí. Ahora, No, ¿dónde fue un están los momento chistosos ahora? histórico. ¿Dónde están los chistosos? Sí. Pido cárcel común para todos, los Kerner y los Milei, todos juntos. Y los Tarico y todo, el equipo Todos, de Tarico. Todos adentro, todos adentro. Hay que actuar con celeridad, es así. Pero Por ¿quién- eso celebro pero que al Casanelo final- ahora actúe. ¿Cuándo nace Republiquita finalmente? Es Bueno, el trabajo de parto más largo de la historia. Nos van a balcanizar el país y están sepultando la República. ¿Eh? Ahora se viene la primavera, quizás ahí nazca. Sí, pero Y del a los vientre de empresarios quién. y banqueros argentinos les digo, hoy es su deber patriótico salir, de alguna forma, a decir lo que vieron. ¿Está? Y a comprar dólares también. Bueno. No haga que levante el billete, por favor. Y bueno, es la única forma que reaccionan los argentinos vía el bolsillo, porque imagínate, Diego, la ruina moral y el efecto pedagógico irreversible que tendría que la Libertad Avanza en octubre consiguiera a los diputados para blindar el juicio político. Además, ¿Eh? suben las tasas de interés, se seca va. la plaza y hay menos compras en Baililita. Bueno, ahí podemos arreglar. ¿Está dando crédito para Baililita, para las prendas de Baililita o no? Yo ahora estoy disponible para las chicas que sean candidatas. Si quieren, me mandan DM ahí en el Instagram. Bueno, muy ¿Quemo? ¿Qué quiere el hacer? DM en el Instagram, que me manden en el Instagram y ahí les paso las prendas, todos envíos a domicilio, todo. Ah, está muy bien. Muy bien. Bueno, Sí. e-commerce. Bueno, es que ahí está. Mauricio Macri, ¿dónde está? ¿Está jugando al bridge? ¿Está jugando al bridge? ¿Dónde está? ¿Y por qué? Llama la atención ese silencio. ¿eh? ¿Tendría que hablar? No sé, pregúntaselo a él. Vos que siempre lo analizás, el psicólogo, que lo analiza. Bueno. Bueno, Lilita. Lilita, yo te avisé. Ese es como el disco de los fabulosos Cádiz. Yo te avisé. Yo te avisé, sí, siempre te Y avisé. vos no me escuchás. Bueno, gracias, Lilita. Vayan con Dios. Ahí estaremos. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, Lourdes, estamos en que ustedes se fueron. También se fueron en un momento en una polémica sobre una visita a los militares. ¿Cómo quedó todo eso? ¿Quién los mandó verdaderamente ahí? Necesito yo mentalmente cerrar ese capítulo porque nunca viniste al programa. ¿Cómo fue que se mandaron ahí? ¿Quién los invitó? ¿Cómo fue realmente? Bueno, justamente el año pasado me retiro de la Libertad Avanza por esta falta de información, de transparencia de parte de la presidencia de la Cámara de Diputados, en la que ponía a disposición la combi para que fuéramos a Ezeiza. Se había dado en el grupo de difusión que teníamos los diputados de esta visita, de las cuales se nos había dicho que era una visita humanitaria y que la organizaba un diputado, Beltrán Benedict, que es de Entre Ríos. ¿Y vos sabías a dónde ibas? Obviamente. ¿Y a quién ibas a ver? A quiénes no. Y eso lo dejé, bueno, más que claro. Pero tenías claro a quién, qué había representado en la historia cada uno de los que ¿A vos quién ibas a no? ver. ¿A quién no? Y cuando ¿Qué nosotros quiere decir estuvimos... a quién? No entiendo la ¿A frase. quién? Nosotros no sabíamos a quiénes íbamos a ver. Ah. Y cuando los tuvimos enfrente, había muchos que, como por ejemplo el caso de Astiz, que nunca se había presentado. Y fue en ese momento, bueno, que decido romper con el silencio de la Libertad Avanza. Por eso ¿Vos sabías más o menos quién era Astiz? sí. En ese momento, lo dije en otras oportunidades, tenés una persona de 80 años enfrente tuyo y no tenés registro fílmico, es imposible darte cuenta, por lo menos lo que fue en mi caso. De todos modos, no reconocías la imagen ahí. exactamente. De todos modos, ¿cuál fue mi irrupción? El silencio de la Libertad Avanza, el haberse lavado las manos de parte de la presidencia de la Cámara de Diputados, de Martín Menem, diciendo que nos mandamos solos. Por eso también en un momento,
me grabaron una conversación en el bloque en la que me exaspero y le digo a Martín Menem, lo enfrento y que no tenía coraje, por decirlo de una manera sutil. Esto de que sucede con los audios de Españolo y este silencio es propio de la Libertad Avanza, esperar que baje la espuma, no salir a aclarar nada, todo pasa, la gente se olvida, lo mismo nos van a votar, nos van a apoyar. ¿A quién votarías vos si hubiera una presidencial? La verdad es que si me proponen ahora Javier Milei, no podría en este momento acompañar a alguien que lamentablemente está involucrado en estos episodios. Creo que habría que esperar hasta 2027. Pero hay ¿no? alguien de la política que si no me parece tan mal, podríamos acercarnos a tal o cual para saber, porque hay un montón como de asteroides que orbitan más libres ahora y en algún momento a algún lugar van a ir. ¿A dónde imaginas que podrían ir? Nosotros lo que buscamos es un espacio de centro, sobre todo de centro derecha liberal. Creo que hoy el centro está muy revuelto, que no hay una dirigencia clara en política. Lo lamento como joven, ¿no? Que doy mis primeros pasos en política en la Cámara de Diputados. Lourdes y Victoria Villarruel, ¿cuál es la relación de coherencia con Victoria Villarruel? Hasta el momento ninguna. Ninguna la respetamos como vicepresidente. ¿No la respetás como vicepresidente? No, la respetamos como vicepresidente, pero no tenemos nosotros vínculo alguno con ella. ¿Tuvo algo que ver con la visita famosa de ustedes a...? No lo sé. No lo sé. Una cosita, Diego. Bien. En la carta abierta de Marcela, que no sé si suscribís vos en todos los términos, una carta extensa, también habla de que le pide al presidente Milei que cambie el plan económico, algo más productivista, más industrialista. ¿Estás de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo. En la plataforma política nosotros lo que habíamos pregonado, o una de las patas, no podríamos decir, acerca de las propuestas de campaña, era abrir las importaciones de capital para potenciar el desarrollo de las pymes, por ejemplo. De lo cual fue todo lo contrario, y hoy tenemos un desastre económico que afecta, y sobre todo en el interior ha afectado a muchísimas pymes, de las cuales hoy en día tampoco se produce empleo genuino, privado, de calidad y lamentablemente precarizado. Y seguimos como antes del 2023 y en otros gobiernos. Lamentablemente lo que nosotros veníamos a proponer, que era la transparencia institucional, que el que las hace las paga, por ejemplo, que es el desarrollo de una Argentina libre, donde el mismo ciudadano podía elegir dónde estudiar, en qué trabajar, esas facultades no básicas, amén de lo que fue la motosierra, no se ha cumplido. Y bien. Te pido 2 segundos para terminar de aclarar el tema de Ezeiza. A mí me pedían que me callara y no me parecía justo ante la sociedad argentina que yo me callara. Por eso pedí inclusive que se investigara en la Cámara de Diputados, también en la justicia, qué es lo que había detrás, porque yo vengo del interior, no conozco cómo se movían pero la en visita fue campaña. todo muy raro, te confieso, una visita humanitaria, no se entendía qué iban, no fue claro. La seguimos, tengo que ir con Alejandro Cater. Te agradezco especialmente que hayas venido. Por favor, muchas gracias. Y después quiero escuchar a Fausto, ¿verdad? Una mirada más sobre esto que menciona Lourdes. Gracias por haber venido. Gracias, Diego. Veámoslo con luz larga, pero para atrás. Sí. ¿Dónde empieza esta secuencia? A ver, yo creo que la secuencia empieza hace 2 o 3 meses atrás, cuando el gobierno comete 2 errores autoinfligidos que produjeron mucho daño y que estamos empezando a darnos cuenta de ese daño. Uno es el que mencionó Fausto, un error económico, un primer pifie importante del equipo económico y un desarme de las LEFI que terminó saliendo mal, y hace 45 días que el gobierno no le encuentra la vuelta, y el propio ministro de Economía salió ayer a decir que eso va a terminar afectando el nivel de actividad en los próximos meses. Y un error político, que fue no haber transformado en acuerdos electorales los acuerdos políticos que el gobierno había transitado con la mayoría de los gobernadores durante el primer año y medio de su gestión. ¿Por qué? Ambos 2 errores yo creo que tienen una causa en común. Sentirse el gobierno más fuerte de lo que estaba, sobrevalorar su fortaleza, sobrevalorar la fortaleza institucional, sobrevalorar la fortaleza política, sobrevalorar la robustez de la situación económica. Y me parece que finalmente lo que terminamos viendo a partir de estas 2 cuestiones, que se empieza a enturbiar la economía y dificultar la economía y quitarle momentum
al crecimiento, a la expansión del consumo, que se veía en todas las encuestas y se veía claramente los datos. Y por el otro lado, la pelea con los gobernadores o el no transformar en acuerdos electorales los acuerdos políticos lleva a la respuesta de los gobernadores. El caso más grande fue Corrientes, en donde en algo que era obvio que había una conveniencia en común y donde el gobierno dentro de 5 días, que son las elecciones en Corrientes, 4 ya, podría este próximo domingo haber estado festejando la primera victoria de un gobernador, en cambio va a terminar en una muy mala elección. La respuesta de los gobernadores fue empezar a mostrarle al gobierno la propia fortaleza que tienen en el Congreso. Fueron por los ATN, el kirchnerismo le dijo, si ustedes quieren usarnos para mojarle la oreja al gobierno, vamos por todo, sumaron la jubilación, el gobierno respondió, se volvió loco, vino este nivel de agresividad, vino este nivel de sensación de que el gobierno se empieza a quedar vacío. Toda una sucesión de el Congreso mostrando a un gobierno muy debilitado que terminó solamente salvado por los pocos 2 o 3 o 4 acuerdos políticos que había hecho, con Mendoza, con Entre Ríos, con Chaco, y un Congreso que pega de 2 maneras. Por un lado, algo que hablaron ya en la mesa, afecta a la confianza de los inversores. Los inversores que empiezan a ver un gobierno que pierde control absoluto del Congreso, que incluso ahora está debatiendo cambiarle la reglamentación o la ley que regula los decretos, que puede afectar los segundos 2 años del mandato de Milei, en qué clase de instrumentos tiene para gobernar, porque tampoco va a tener la mayoría del Congreso. Entonces, ese Congreso le genera desconfianza a los inversores, que con el contexto económico que Fausto explicó, altera aún más los riesgos país, la incertidumbre, el dólar, etcétera, etcétera, y a su vez los gobernadores y el Congreso empiezan a pegar en uno de los puntos débiles del gobierno, que es la falta de empatía, la falta de sensibilidad social que un sector muy grande de la sociedad le achaca al presidente. Con el tema de discapacidad. Tema discapacidad, tema jubilaciones, tema Garraham, tema educación pública. Entonces, todo eso termina pegando en las encuestas, que son lo que dimos a conocer nosotros estos días, el índice de confianza del gobierno que yo elaboro para la Ditela, el índice de confianza del consumidor, nuestros propios datos, previos al escándalo de las escuchas, mostraban al gobierno con la mayor caída desde que empezó en su momento más débil. Relativizándolo, mis encuestas antes del escándalo del Audiogate mostraban a un presidente que había caído 5 puntos en un mes, pero que todavía tenía 49% de aprobación, ¿no? Para relativizarlo. Sí. Es un dato más que positivo. El índice de confianza del gobierno que hacemos con la Ditela mostraba una de las caídas más grandes y retrocedía en un mes, un año, pero todavía estaba al nivel de la elección de mitad de término de Mauricio Macri, que le fue bien. Pero lo que te quiero decir, esta doble Nelson de afectar y generar incertidumbre por el lado de los mercados frente a un gobierno que pierde todo control del Congreso, casi absoluto el control del Congreso, salvo salvado por algunos pocos diputados el veto a último momento, más un impacto en uno de los puntos débiles del presidente, que es su falta de empatía, de sensibilidad social, empezaron a generar un contexto de incertidumbre donde la victoria tan clara que se presumía que el gobierno iba a tener y que Fausto describió y que estaba, supongo, en gran medida en los escenarios base de gran parte de los economistas o de los que toman decisiones, de los que invierten, se empezaba a ver afectado. Entonces Bien. ya no íbamos a una gran victoria del gobierno, íbamos a una victoria más afectada por este contexto. Y en esas circunstancias, ¡pum!, cae la bomba de hace 7 días, en donde al gobierno le empieza a tocar en otro punto débil del gobierno, que es un poco lo que decía Margarita, que es, che, este es un gobierno que no solo venía y cumplió con una parte de su contrato, que era bajar la inflación, este es un gobierno que también venía a terminar con la casta. Bien, pero hay 2 movimientos. Uno es, eso que estoy viendo no me gusta, me afecta, me desilusiona. Suponete, audios o discapacidad, o vos hablas de sensibilidad menor a la esperada. Suponete que eso, un votante de Milei puede decir, a mí me afecta, no el votante duro, el que lo acompañó. Ahora, hay otro movimiento que es, ahora no te voto y voto a otra tercera fuerza. Hablemos de ese pasaje de me molesta pero no me voy de casa, me molesta pero no me separo, no me divorcio, o sí me divorcio. A ver, habrá que ver el nivel de impacto en lo electoral que esto tiene. El impacto
en los niveles de imágenes y aprobación suele ser más fuerte que los niveles en los impactos electorales. Porque suele pasar en alguna proporción lo que estás diciendo, es, che, me jode lo que están haciendo, pero no termino de cambiar mi voto, por ahí lo que hay enfrente me gusta menos. Eso es un poco lo que estás planteando. Porque me voy de casa. Ahora. ¿Y dónde voy? En este contexto, Primero, ¿a dónde voy? Puede ser a no ir a votar, que es algo que está aumentando en el país sistemáticamente como parte de esta crisis de representación. Y cada vez tenemos más ausentismo. El gobierno depende de movilizar gente y llevar gente y convencer gente. Entonces yo creo que ahí, en ciertas medidas, se le está complicando la mano al gobierno. Insisto, hasta este escándalo, la aprobación del presidente, por más que había caído muy fuerte, estaba en 49%. Hasta este escándalo, las encuestas nacionales medían una competitividad muy clara del gobierno y es el favorito y sigue siendo, yo creo, el favorito para ganar las elecciones en el agregado de todo el país. Ahora, es un gobierno que estamos a 10 días de una elección muy crucial para ellos y está totalmente desorientado. Y incluso, Diego, uno lo ve desorientado hasta, si querés, en lo que se suponía que era uno de los fuertes del sector o de un sector del gobierno, que es su estrategia electoral. Esto es cuca, 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 cuca. Cuando el gobierno no está dándole a un sector de la sociedad razones de voto por la positiva, que yo creo que el gobierno tiene. El gobierno no necesita que lo vote ni el 100, ni el 90, ni el 80, ni el 70% de los argentinos. El gobierno necesita que lo vote entre el 40 y el 45% de los argentinos. Y para esa gran parte de los argentinos, el gobierno cumplió con una primer parte de su contrato, que era el de bajar la inflación, estabilizar la economía, hacer más predecible, más tranquila la vida cotidiana. Pero el gobierno no está ni resaltando parte de los logros que tuvo para ese sector de la sociedad o para un sector amplio de la sociedad, y el gobierno tampoco está armando un nuevo contrato, no está armando una nueva promesa. El presidente no le está diciendo a la gente de qué se trata esta elección y qué es lo que le promete para los próximos 2 años. Contame cuál Lo que el gobierno sería. está haciendo es cuca, 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 cuca. ¿Cuál sería una nueva promesa? Ahí es lo que el gobierno tiene que elaborar. Yo supongo, lo más razonable, que el gobierno, en un contexto de una campaña más propositiva, en donde propone un nuevo contrato, debería estar vinculado a los primeros 2 años, fueron los 2 años de la estabilización, de la normalización, de ordenar la casa. Los siguientes 2 años van a ser los años del crecimiento, de la expansión, de la productividad, del empleo, etcétera, etcétera. Por ese lado el gobierno podría hacerlo y creo que va a hacer. Ahora, lo que yo estoy viendo es un gobierno, en términos de estrategia electoral, muy simplista, muy por la negativa, muy por somos nosotros o el miedo del kirchnerismo, que vos lo planteaste al principio del programa, y por el lado de la articulación o de la coordinación interna, un gobierno donde, como decíamos antes, frente al escándalo, le cuesta reaccionar, le cuesta coordinar. Un gobierno donde se ven las cuestiones internas, las batallas internas. Un gobierno donde le empieza a pasar factura, pelearte con todo el mundo todo el tiempo. Un gobierno que en vez de sumar gente, de agregar aliados, expulsa gente, ¿no? Entonces, Déjame hacer un inserto. todo ese cuadro de situación lo pone en una situación más compleja. ¿Creo que va a ganar las elecciones? Sí, creo que va a ganar las elecciones. No sé si la de la provincia de Buenos Aires. Creo que incluso hay que medir el impacto de esto. Algunos otros colegas míos ya lo midieron, nosotros todavía no. Creo que tiene chance de ganar, no sé si en septiembre, en octubre la elección de la provincia, sí. Pero la robustez y la magnitud de la victoria que podría haber obtenido de no haberse autoinfligido errores económicos y políticos, claramente, seguramente hubiese sido mayor. Yo tengo teléfono, pero esperen, quiero hacer un insert con Fausto. Fausto, dijo Alejandro que podrían el gobierno contar en un contrato renovado que se viene en 2 años después del primer tiempo de esfuerzo de crecimiento. ¿Hay números que confirmen o le den esta posibilidad al gobierno? A ver, en teoría, en un programa típico macroeconómico, sí. Es primero estabilizás y después vas al proceso de crecimiento. Debería ser la realidad. Es cierto que ahora, en este momento, la economía no está mostrando señales de crecimiento. En este momento, voy a decir más. La economía argentina no está mostrando señales de crecimiento desde hace más de una década. 13 años, para ser exacto, que no crece. Lo que hace es rebotar, caer, rebotar. Así que el crecimiento es fundamental para cualquier cosa en los próximos años. Pero en este momento sí la actividad se empezó a frenar por las altas tasas de interés y la incapacidad de seguir manteniendo el rebote económico, ¿no? Todavía eso no está resuelto. Es más, te voy a decir una cosa más. La economía argentina llegó a estabilizarse, se estancó en este momento en el mismo nivel que se estancó en el 2022, que se estancó en el 2017, que se estancó en el 2015, que se estancó en el 2013.
llegamos a este punto. Entonces, sí o sí, el próxima parte de un programa económico tiene que ser el crecimiento económico, sin lugar a dudas. Bien, ahí vuelvo porque, bueno, ¿y cuándo arranca o qué debería ocurrir para que arranque? Pero tengo a alguien del otro lado. Después quiero hablar con Margarita también. ¡Aló! Cuca, Eduardo. cuca. Hola, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo Bien, te va? bien, Eduardo. Siempre la misma cantinela en este país, ¿no? Mamma mía, Mamma. Diego. Coimas operetas cruzadas de los servicios de inteligencia, no salimos más. A ver, digamos, mamma mía. Duro, Mamma mía. para que la gente en la casa se indigne con nosotros. Sí. A la cuenta de 3 decimos 1, 2, 3. Mamma mía. Mamma mía. Mamma. La indignación es el pan que mejor se comparte. Sí, recién horneado de la televisión. Yo, Diego, te voy a confesar algo. A veces me subo a un ascensor con alguien, salvo que tenga mucha cara de charutero, pañuelo verde, ahí ni loco, me subo a solas. A ver si me hace una denuncia como pensaba Franchella en esa historia Sí, claro. de Omar Gentum. Sí. No se la pierdan, una obra de arte. Sí. Bueno, te decía, a veces me subo a un ascensor y digo, qué desastre todo, ¿no? Todo. Y la gente se copa. Mamma mía. Se copa. Y en vez de hablar del clima, es mejor hablar del país y en tono de Pero catástrofe. quiero hacer un descargo. Y No hay suspirar fiscales, no hay fiscales que actúen de oficio en este bendito país sin ley, en este far west de lúmpenes y marginales. ¿Eh? No lo sé, ¿para qué? ¿Qué tendrían que hacer? No sé. Lo tiro. Está bien. ¿Y qué hacemos con Nordelta, Eduardo? ¿Directamente le ponemos rejas alrededor y ya que quede ahí en una nueva Gran penitenciaría? alternativa. Muy buena idea, ¿eh? Me gusta. Con carpinchos muy y buena. todo. Ahí Todos está. adentro. Te iba a decir un poco facho, pero bueno, está bien. Que demuestren los de Me adentro la gusta. inocencia. Sí. Igual la condenada, ahí que la veo tuiteando, y ¿cómo es? Españolo, ¿no? Español, También sí. lo quiero adentro. Sí. Bien. Che, ¿Sabes lo que quiero, Diego? Sí. Quiero un desfile, una especie de caravana de patrulleros llevándose a todos al penal de Ezeiza. Está bien. Ese sería mi sueño húmedo. Ley y orden. ¿O no era acaso lo que proponía la señora Bullrich, la cárcel Cristina Fernández? ¿Dónde está? Bueno, En está filite con casquito, todos adentro, Está del bien. primero al último. bien Bukele todo. Sí, todo así, todo así. ¿Y qué hay Perdón que por la hacer con el vehemencia. muchacho que te increpó ahí en la puerta de la radio? ¿También va a Bukele? No quiero decir lo que habría que hacer porque voy preso. Bueno, Eduardo, está muy bien poder frenar. Tengo mis límites. Y Tengo está mis bien límites. tener frenos. Tengo mis límites. Bien. Muchas gracias. Bueno, querido, gracias por el espacio, ¿eh? Gracias. gracias Me por la descargué, visita. ya puedo dormir tranquilo. Sí, ¿eh? claro, hay Bueno, que descargar en donde gracias, uno querido. encuentre un... Gracias, muy bien, gracias. Bien. Ahí está. Bueno. Gracias. Cruzamos rápido el río en la pregunta final, el peronismo. ¿Capitaliza algo, no capitaliza nada? Yo ¿Le creo que el mueve la peronismo, aguja? con su pragmatismo histórico, logró un cierre electoral mucho mejor que las condiciones reales que lo ponía a nivel país y a nivel provincia de Buenos Aires. Estuvieron a minutos de quebrarse literalmente la provincia de Buenos Aires. El corte de luz milagroso les dio tiempo extra. A nivel nacional hay 14 provincias donde Fuerza Patria logró presentarse. Yo creo que obviamente van a ser la segunda fuerza en cantidad de votos nacionales, van a sacar más de 30% de los votos, pero eso no le quita el proceso de debilidad en el que el peronismo viene, Diego. El peronismo manejaba el Senado de la Nación desde que vos, yo y todos los que estamos en esta mesa nos acordamos. Hoy el peronismo no tiene la mayoría en el Senado y después de estas elecciones va a tener menos senadores de los que tiene hoy. El peronismo tenía hace no mucho tiempo 20 provincias, después pasó a 14 en el gobierno de Alberto Fernández, hoy tiene 7 provincias. El peronismo en la provincia de Buenos Aires está quebrado, está partido. Para mí es como un matrimonio que está separado, pero que viene la fiesta de 15 de la nena o el bar mitzvah y dice, bueno, esperemos a que pase la fiesta para después separarnos. La fiesta tiene que salir muy buena para que esa postergación, ese quiebre no se dé. ¿Qué quiere decir? Si le va muy bien electoralmente, si pegan una flor de sorpresa, si el gobierno le va muy mal,
eso puede hacer que ese matrimonio continúe. Pero si no, lo que vemos al interior del peronismo es una situación de crisis que lo que están haciendo es esperando callados, ¿no? Salvo el propio Máximo que ayer sale y el resto del peronismo dice callate, no hablen, porque en el momento que hablan empiezan a evidenciar la propia crisis interna y el desgaste que el peronismo también tiene. Lu tiene para Alejandro. A ver. ¿Imaginás que el gobierno puede reconstruir la gobernabilidad cuando está tan herido y tan quebrado ese intangible de Milei que era, bueno, anticasta, pureza política, no tocado por las lógicas de la rosca? Yo, dos comentarios. Uno, quiero ver de vuelta el impacto de la crisis. Hasta una semana atrás veíamos un gobierno que se venía deteriorando, pero desde niveles bastante altos, o sea que el nivel de apoyo nacional que el presidente tenía, y sobre todo en el interior del país, seguía siendo lo suficientemente robusto como para no plantear ningún escenario ni de alarma ni nada raro. Punto 2, eso no le alcanza, aunque el gobierno haga, incluso bajo todo este contexto que venimos hablando, una gran elección, a reconstruir o a tratar de generar una mayoría propia en el Congreso. El gobierno con el nuevo Congreso va a tener, se acaban las discusiones por el veto, porque van a tener su tercio propio en diputados y van a estar muy cerca de tener su tercio en el Senado, y podrían tener mucho más facilitado el camino a que no le bajen los decretos si es que el Congreso actual no cambia la ley de los decretos. Ahora, mucho más allá de eso no hay. Entonces el gobierno en la Argentina después de octubre no va a tener mayorías en el Congreso, va a tener posiblemente todo el cuadro de dificultades económicas que Fausto explicó, y va a tener que recomponer primero su gabinete, en donde ya hay figuras que se van y donde claramente esta crisis acelera, y la del fentanilo acelera la necesidad de reconstruir ese gabinete, y va a haber que reconstruir relaciones políticas con los gobernadores, porque sin los gobernadores y sin aliados políticos no vas a tener Senado. ¿Cómo va a mostrar señales de gobernabilidad hacia adelante? Bien, Ale, gracias por haber venido. por Quiero la preguntarles invitación. desde acá, y vuelvo a la mesa si me dan el ok, a Margarita por la propuesta que voy volviendo. El tipo que camina y hace preguntas caminando, casi voy Muy por la vía pensando y reflexionando. Espacios de centro-izquierda, ¿qué viabilidad tiene en este momento? Fue muy fuerte, para mi gusto, el daño que produjo el kirchnerismo en ese cuadrante, si es que efectivamente se lo puede haber considerado. ¿Qué hay en oferta ahí desde lo político? Sí, primero creo que todos en conjunto, el periodismo, nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo para que la gente vaya a votar. Porque el riesgo más importante que tiene hoy nuestra democracia pluralista es que el enojo de la gente, el hartazgo, determine que tengamos una baja asistencia de votantes. La otra es el esfuerzo por mostrar que frente a lo que nosotros calificamos como el más de lo mismo, la corrupción de uno y de otro no los diferencia. Enfrente hay una alternativa política que nos paramos realmente levantando, entre otras cosas, la bandera de un país productivista, industrialista, donde valga la pena estudiar, donde se invierta en la ciencia, que tenga valor la bioeconomía como un puente de transformación de la matriz productiva de la Argentina, y por sobre todas las cosas que levante la bandera de la decencia. Hoy nosotros tenemos una lista conformada por Florencio Randazzo, Emilio Monzó, Dania Tabel, Alfredo Lazzaretti, realmente gente que por lo menos lo que tratamos de mostrar son trayectorias irreprochables, y eso es con lo que vamos a jugar, Bien. como alternativa frente a lo más de lo mismo. Bien, cierro con una originalidad total que Fausto está esperando, que cuando va a cada asado, antes de servirle la primera probadita, dice, ¿y el dólar? Y acá también. Nos despedimos con Fausto, ¿y el dólar? Bueno, te voy a decir una cosa primero. Sí. Yo juego un torneo de fútbol todos los sábados, que es la Copa Chami, le mando un abrazo a todos. Ya les pedí que me pusieran una de la remera atrás, un cartelito que diga, no sé cuánto va a estar el dólar. Muy bien. Y con esta camiseta nos despedimos. Gracias por haber venido. Vamos a hacer una tanda, dale.
Renová tu casa con Naldo. Busca, elegí y transformá tu hogar con la mayor variedad de productos y la mejor financiación. Hasta 45% off y 12 cuotas sin interés. Con envío gratis a AMBA en seleccionados. Naldo, un amigo de la casa. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Ricciardi. La mejor cotización al instante. Ricciardi está en Avenida Alvear, 1572, Recoleta. Definitivamente Ricciardi es de mi confianza. Bien, esta es la frase, para mí es la frase del día de lo periodístico, en un off que consiguió aquí Gustavo, de lo más alto, de lo más próximo a Españolo, y es una frase que asusta al gobierno. La frase del día es: no sé qué voy a hacer, No sé reconstruí hasta lo que puedas. Sí, básicamente hablamos con esta fuente para tratar de descubrir cuáles iban a ser los próximos movimientos de Españolo, sobre todo después de que le abrieron el teléfono. Entonces ya hay alguien que no es él, que tiene la misma información que él, a ver qué suponía que iba a seguir de acá para adelante. Dijo: no sé qué voy a hacer, según nos reconstruyó esta fuente, con lo cual me imagino que el gobierno estará hoy pensando, bueno, ¿qué va a hacer Españolo cuando se decida qué va a hacer? Y cómo van a administrar esa decisión que está o estaría por tomar el ex funcionario. Hay un señor que tiene información muy sensible, muy crítica, que no sabe cómo la va a manipular así como si fuera un objeto, hacia dónde la va a llevar. Y esto es preocupante para el gobierno. No sabemos cómo va a salir, pero no es la frase soñada, esperada por los hermanos Milei, porque exactamente no es: no hicimos nada, no hice nada, están todos limpios, exacto, quédense tranquilos, acá no pasó nada. Es: no sé qué voy a hacer. Gracias por acompañarnos. Ahora Darío Lopreite.